Acompáñenme con sus Biblias, y si no traen Biblia, con sus Biblias en sus teléfonos, a Romanos 6, versículos 8 al 11. Dice: y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto a que Él murió el pecado de una vez para siempre, pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es tu voz, Señor, a nosotros. Gracias porque en ella, Padre, tenemos todo lo que necesitamos saber, Señor, acerca de ti, acerca del mundo que nos rodea, Señor, y acerca de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por Cristo, Señor. Gracias porque en Él tenemos perdón, Señor. Y, Padre, te pedimos que seas tú el que hable, Señor, y no yo, que tu palabra sea predicada a través de mí y a pesar de mí, Padre. Prepara nuestras mentes, Señor, y prepara nuestros corazones, Señor, para poder digerir todo lo que vamos a aprender hoy, Señor, y que toda esta verdad, Señor, que vamos a escuchar, Padre, pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor, para que la podamos vivir, Señor, y deleitarnos en ella, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Ya me quitó mi tío Augusto del bigote, con eso iba a empezar, pero les quiero hacer una pregunta. ¿Qué es la realidad? Sin meternos a mucho a detalle ni empezar discusiones filosóficas al respecto, me di la tarea pues de investigar en internet, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra realidad? Y la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, la define de la siguiente manera. Número 1, la realidad es la existencia real y efectiva de algo. Número 2, es la verdad, lo que ocurre verdaderamente. Y número 3, es lo que es efectivo o tiene valor práctico, en contraposición con lo fantástico o lo ilusorio. Y en los versículos que acabamos de leer, encontramos dos cosas principalmente que se relacionan mucho a todo este tema de la realidad. La primera es que en estos versículos encontramos una descripción de la realidad de todo creyente. Y esta realidad se caracteriza en que es un antes y un después. Pudiéramos decir entonces que nuestra realidad y la manera en que la experimentamos, es decir, nuestra existencia, nuestra vida, está dividida en dos partes muy marcadas. La segunda cosa que encontramos es la verdad, los hechos en la cual está cimentada esta realidad, lo que sustenta esta realidad y lo que hace pues que sea, valga la redundancia, real, ¿verdad? Y espero no haberlos confundido, pero lo que quiero decir con todo esto, y si eres cristiano lo sabes muy bien, es que tu vida ya no es lo que era antes de tu conversión. Algo ha cambiado dentro de ti que hace que la realidad se vea distinta, la manera en que vives, cómo interactúas con las demás personas. Ya no es lo mismo que era antes. Verdadera y efectivamente algo ha ocurrido con nosotros, no somos los mismos. La última vez que prediqué aquí en Casa de Gracia, que si mal no recuerdo fue de Colosenses 2, versículos 12 al 14, vimos cómo pasamos de un estado de muerte a vida por medio de Cristo. Y es Él, el Jesús histórico, real, Dios encarnado, Dios hecho carne. Él es la razón por la cual nuestra existencia se encuentra dividida en dos partes, literal, un antes de Cristo y un después de Cristo. No solo en los libros de historia el tiempo, lo que lleva registrado la humanidad está dividido de antes de Cristo y después de Cristo, sino que nuestra existencia también, lo que somos nosotros los creyentes también, nuestras vidas. Y bueno, habiendo dicho esto, dividí el sermón de hoy en los siguientes 3 puntos. El primero es ¿cuál es nuestra realidad? El segundo, ¿en qué se basa nuestra realidad? Y el tercero, ¿qué significa y cómo vivimos nuestra realidad como creyentes? Comencemos con el primer punto, ¿cuál es nuestra realidad? Vayamos al versículo 8 y dice: y si hemos muerto con Cristo,
creemos que también viviremos con Él. Y esta es nuestra realidad. Pablo está describiendo nuestra vida como creyentes, la cual comenzó con nosotros muriendo junto con Cristo en la cruz. Si leemos la primera parte de este versículo, dice, y si hemos muerto con Cristo. El hemos que escribe Pablo se refiere a todos los creyentes. Y si tú crees en Jesús, esta es una realidad para ti, has muerto con Cristo. Te podrás preguntar, ¿qué clase de muerte es a la que se refiere Pablo? Es obvio que no se refiere a una muerte física. O sea, nos queda claro que estamos muy vivos, tenemos achaques, tenemos dolores, tenemos estrés. Incluso yo tengo achaques, tengo 24, pero ya me duele la espalda a veces. Entonces, esta muerte no es física. Pablo aquí se está refiriendo a una muerte espiritual, y esta muerte tomó lugar cuando creímos en Él, cuando creímos en Cristo. ¿Y a qué hemos muerto? Bueno, hemos muerto a nuestra antigua manera de vivir junto con Cristo. Hemos muerto a la naturaleza pecaminosa de la que antes éramos esclavos. Y ahora quiero profundizar un poco más en esta muerte que todos nosotros como creyentes ya experimentamos. En primer lugar, es que esta es una muerte que ya ocurrió. Es una muerte que ya fue en el pasado, ya la experimentamos. Si se dan cuenta, la primera parte de este versículo está en tiempo pasado, y si hemos muerto con Cristo. Como bien saben, Jesús fue crucificado hace poco más de 2000 años, y cuando Él estaba colgado en la cruz, experimentando el infierno mismo a causa de nuestra rebelión contra Dios, tú estuviste ahí con Él espiritualmente. Cuando Cristo dio su último aliento y entregó su vida, tú moriste junto con Él. Tu antigua manera de vivir ha quedado pero bien atrás, porque tú estuviste en la cruz junto con Jesús. En el momento en que el Espíritu Santo abrió nuestros ojos a la belleza del Evangelio y creímos en Cristo y en quien Él dijo quién era y en todo lo que Él hizo, tú fuiste transportado al pasado. Viajaste en el tiempo para estar en la cruz con Él. Cuando Cristo estaba ahí colgado, tú estabas ahí con Él. Somos partícipes de su muerte, eres partícipe de su muerte. Así que si un día te llegan a preguntar, ¿has estado en Jerusalén antes? Puedes decir con toda seguridad, sí, yo he estado ahí. ¿Cuándo? 2000 años atrás estuvo ahí con Cristo en la cruz. Cuando Él estaba muriendo, tú estabas muriendo ahí con Él. Ok, esta muerte es una muerte en el pasado que ya ocurrió, pero en segundo lugar, esta muerte fue una muerte total, no fue una muerte a medias. Una de las razones, hay muchas teológicamente hablando, pero una de las razones muy obvia por la cual la resurrección ocurrió al tercer día y no el mismo día, es para que no hubiera duda que Jesús verdaderamente había muerto. Porque pónganse a pensarlo, si Jesús hubiera muerto el viernes y resucitado el mismo viernes, estaba en tela de juicio si de verdad resucitó. Bien pudo haber sido actuado, pudo haber sido ensayado. El que murió fue otra persona que se parecía a Jesús, pero no, Jesús estuvo 72 horas en la tumba. El cuerpo mismo de Cristo fue metido ahí, fue encerrado. No había duda que Jesús había muerto. Y si no había duda que Jesús había muerto, que había muerto de verdad, por lo tanto la resurrección demostraba que todo lo que dijo Él era cierto. Él era el Hijo de Dios. Solo el Hijo de Dios, Dios mismo, podía entregar su vida y retomarla. Queda claro entonces que así como no estaba en tela de juicio si Jesús había muerto de verdad o no, de la misma manera es evidente que tú moriste totalmente junto con Él. Tercero, es una muerte en el pasado, es una muerte real, una muerte total, pero esta muerte que ocurrió en el pasado es total, también es real y nos ha liberado. No es una muerte hipotética o metafórica, no es una expresión que utilizamos aquí en la iglesia, es de verdad ocurrió. Por gracia de Dios hemos muerto a nuestra antigua naturaleza. Antes de experimentar esta muerte, el pecado nos tenía atados y lo amábamos con cada parte de nuestro ser. Piensen atrás, con el pecado que ahora batallan, cómo eran antes de que estuvieran unidos a Cristo. Se deleitaban en ese pecado, buscaban hacerlo. Ahora nos duele. Antes de experimentar esta muerte, el pecado nos tenía atados, lo amábamos, como les acabo de decir, pero ahora hemos muerto al pecado y su poder sobre nosotros ha muerto junto con Cristo en la cruz. Hemos sido liberados, somos libres.
y si hemos muerto con Cristo. La segunda parte del versículo dice, creemos que también, todavía no me cambio. La segunda parte del versículo dice, creemos que también viviremos con Él. Y déjenme decirles algo, no tiene sentido que estés tú aquí, no tiene sentido decir que eres cristiano, creer que moriste junto con Cristo, si tú no crees la segunda parte de este versículo. Todo creyente debe de creer esto, que vivimos con Cristo, en Cristo y para Cristo. Toda la fe cristiana, toda la iglesia descansa en este hecho. Sin la resurrección no existimos. Toda la cristiandad descansa en el hecho de la resurrección. Y si estamos unidos a Cristo, estamos vivos. Entonces, si tú estás aquí y no crees la segunda parte, te estás simplemente calentando una banca. Si ponemos atención, podemos darnos cuenta que Pablo ya no está escribiendo en tiempo pasado, está escribiendo en un tiempo futuro, pero que es aplicable en el presente. De la misma forma en que Cristo no puede regresar a la tumba, nosotros tampoco. Estamos vivos juntos con Él. Y esta vida que ahora tenemos en Él no se compara a nada que hayamos experimentado antes. Si el Espíritu Santo nos une a Cristo y Cristo está vivo ahorita, a la diestra del Padre, esperando a regresar para establecer pues su juicio, ¿verdad? Él no puede regresar a la tumba, no puede volverse a encerrar y poner la piedra otra vez. ¿Por qué? Porque Él está vivo y vive para siempre, de la misma manera nosotros. No podemos regresar a lo que éramos antes. Es imposible. Ahora sí, Regi, siguiente diapositiva. Capítulos más adelante, en Romanos 8:11, Pablo escribe, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. La vida que tenemos ahora es una vida dada a nosotros por el Espíritu Santo mismo, no es la vida que antes teníamos, en la cual solo existíamos de una forma vacía, sin propósito y sin identidad. Es la misma vida de Cristo, lo que ahora habita en nuestros corazones para dar vida a nuestro espíritu. Y hay tres cosas muy importantes que debemos saber de esta vida que ahora tenemos, de esta vida que ahora experimentamos, esta vida que es una realidad para nosotros y que tenemos por medio de Cristo. Es que esta vida es una vida abundante, es una vida triunfante y es una vida eterna. Primero, Juan 10:10. Siguiente, Regi. Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué significa tener vida en abundancia? Significa que en Cristo no tenemos solo lo que necesitamos o que con Cristo apenas la libramos, sino que en Cristo tenemos mucho más de lo que necesitamos. Por medio de su Espíritu en nosotros, Cristo nos da amor, nos da gozo, nos da paz, que no conocen fronteras y que solo crecerán y crecerán a medida que lo conozcamos más y más. ¿Y cómo puedo conocerlo más? Lo hemos escuchado muchas veces, ya sabemos la respuesta, leyendo su palabra, que no es meramente un libro, es Dios hablando ahora a nosotros. Orando, que es tú comunicándote con Dios, y teniendo comunidad con su cuerpo. ¿Y quién es su cuerpo? La iglesia. De esa manera conoces más a Cristo y te sumerges más en su amor y en quién es Él, y de esa manera puedes experimentar más y más esta vida, sentirla más palpable. Segundo, esta vida que tenemos no solo es abundante, es triunfante también. En esta vida hemos vencido el pecado porque ahora podemos hacerle frente y vencer a la tentación. Antes se aproximaba el pecado y así te ibas, pero ahora no, ahora eres tentado. Ceder al pecado sin poner nada de resistencia no es tentación. La tentación implica el acto de resistir, de dar esa pelea, y ahora la podemos dar. Y ahora podemos salir victoriosos porque esta vida es una vida triunfante. Ya no somos esclavos del pecado y la muerte que éste trae. El diablo y sus artimañas no pueden atentar contra la vida que ahora tenemos. Finalmente, antes de pasar al segundo punto, esta vida que tenemos es una vida eterna. Y que esta vida sea eterna no solo se refiere a que nunca terminará, sino que es permanente, siempre la tenemos. Esta vida no se pierde, no la dejas de experimentar en los tiempos difíciles o de adversidad, porque es en la dificultad
cuando sientes a Dios más cerca que nunca. Tampoco la pierdes cuando llegas a ceder a la tentación, porque es cuando caes, cuando sientes el amor de Dios de una manera más palpable, porque pues Dios vino para los pecadores. Entonces esta vida nunca se pierde, siempre la experimenta, siempre está ahí. Es una vida que siempre está con nosotros y que nunca nos va a dejar. Es una vida que se experimenta hoy. Ya podemos decir que ya tenemos un pie del otro lado. La frase que dice cuando pase a mejor vida es una verdad a medias, porque si eres cristiano, la mejor vida ya la estás experimentando. No está en 50 años cuando me muera, no, ya la estás experimentando. Sin embargo, la experimentamos en su totalidad, obviamente, después de darle nuestro último aliento. ¿Por qué? Porque cuando volvamos a abrir nuestros ojos, después de que demos nuestro último suspiro y estemos muertos físicamente, si estás unido a Cristo, si eres de Cristo, tú vas a abrir los ojos y vas a estar cara a cara con el dador de la vida. Literalmente, como dice el versículo, viviremos con Cristo, como dice el versículo 8. Entonces, resumiendo el punto 1, debido a que estamos unidos a Cristo, hemos muerto con Él, y como hemos muerto con Él y Cristo resucitó, creemos que vivimos y viviremos con Él. Resumen del punto 1. Entonces, pasemos al punto 2. Hasta aquí todos bien, ¿verdad? Sí. Bueno. Punto 2. ¿En qué se basa esta realidad? ¿En qué se basa esto que creemos? ¿En qué se sostiene esta realidad que ahora experimentamos? Si la realidad fuera la casa, ¿cuáles son los cimientos de esta realidad, de esta verdad? Leamos ahora los versículos 9 y 10. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque en cuanto a que él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto él vive, vive para Dios. Ahí está la respuesta. Sin embargo, no podemos entender cuán profundo es lo que acabamos de leer si no comprendemos qué fue lo que pasó en el Calvario, si no entendemos qué fue lo que hizo Cristo en la cruz. La cruz no fue un accidente. La cruz no fue un plan B. No ocurrió porque los discípulos no pudieron cuidar a Jesús bien, o porque no se dieron cuenta a tiempo que Judas lo iba a entregar. La cruz fue planeada. Desde la eternidad pasada la cruz fue predestinada que ocurriera. Jesús vino a este mundo con un solo objetivo y una sola misión, que fue dar su vida por los suyos. Dice la palabra en Isaías 53, 5, 6. Esto fue escrito aproximadamente 600 años antes de Cristo. Pero Él, o sea Jesús, fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. A ser crucificado, Jesús cargó con mis pecados, con tus pecados, con nuestros pecados, y enfrentó el juicio que merecíamos a causa de nuestras transgresiones. La santa ira de Dios fue derramada sobre el Cordero sin mancha, que no conoció maldad alguna, quien genuinamente vivió la vida perfecta. Y cuando estaba en la cruz y gritaba en llanto, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, Jesús estaba experimentando el infierno mismo, que es la completa separación de la presencia de Dios. El Hijo de Dios, quien por la eternidad había gozado perfecta comunión y perfecto amor con el Padre, yació por primera vez completamente solo. En ese momento la muerte y el pecado tuvieron dominio momentáneo sobre él. Esto fue lo que ocurrió en el Calvario. Y si no comprendemos esto, que Pablo se encarga de los primeros 3 capítulos de Romanos, describir el estado de muerte y pecado en el que estábamos, si no comprendemos cuán pecadores somos, cómo le hemos dado la espalda a Dios, y que solo el sacrificio de Cristo podía
satisfacer la santa ira que Dios tenía contra nosotros a causa de nuestros pecados, y cómo por su sacrificio y por sus llagas somos sanados y justificados, no podemos entender lo que dice el versículo 9 y 10. Segundos antes de morir, con su último aliento, Cristo exclamó: consumado es. ¿Y qué significa esto? Significa que Cristo, al dar su último aliento, cumplió su misión. El Cordero fue al matadero en tu lugar y en el mío, y el juicio de Dios cayó sobre él, para que pudiéramos estar en paz con Dios. En la cruz fuiste perdonado, tu deuda fue saldada y tú no lo merecías. Esto es la gracia. Leemos en estos versículos que Jesús nunca más volverá a morir, en los versículos 9 y 10. ¿Por qué? Porque Él ha vencido la muerte, no hay nada más que se tenga que hacer. Consumado fue. Cristo lo ha hecho de una vez y para siempre. ¿Y qué significa esto para nosotros? Que al estar unidos a Cristo por medio del Espíritu, al estar bautizados en Él, ya no podemos regresar al estado de muerte en el que estábamos, es decir, a nuestra antigua manera de vivir. Para que esto pasara, Cristo tendría que morir una vez más y regresar a la tumba, pero Él ha muerto al pecado de una vez y para siempre. Y como estamos en Cristo y Él no puede regresar a su antiguo estado, que es pues estar muerto, nosotros tampoco podemos regresar a nuestra antigua vida de pasado cuando estábamos muertos espiritualmente. Al someterse Él mismo a las garras de la muerte y resucitar al tercer día, rompió las cadenas del pecado que nos ataban y el dominio que la muerte se tenía sobre nuestras almas. Por gracia hemos sido justificados y resucitados con Cristo para gozar de las bendiciones de esta nueva realidad que tenemos en Él. Amén. Resumen entonces del primer punto, ya vimos que estamos unidos a Cristo, y si estamos unidos a Cristo por medio de su Espíritu que tenemos cuando creemos en Él, somos partícipes de su muerte, y como somos partícipes de su muerte, Cristo resucitó, vivimos con Él y sabemos que esto es cierto porque Cristo murió al pecado de una vez y para siempre, y Él vive y Él reina ahora. Punto 3 y último: ¿qué significa y cómo vivimos nuestra realidad como creyentes? Voy a comenzar mi tercer punto con un dato curioso sobre el libro de Romanos. Yo había leído este libro antes, pero no me había percatado de esto que les voy a decir hasta esta semana que estuve preparando el sermón. Pero ¿sabían ustedes que el versículo 11, este que tienen aquí, es la primera exhortación, la primera instrucción, la primera orden, entre comillas, que le hace Pablo a la iglesia en Roma en toda la carta? Y ahí les va porque es interesante este dato curioso. Por casi 5 capítulos, el apóstol Pablo no dio ninguna instrucción. Y si esta es la primera instrucción en toda la carta, debe ser muy importante, ¿no creen? Y vaya que lo es. Verán, para poder dar la instrucción del versículo 11, Pablo escribió en los primeros 5, casi 6 capítulos, lo que vimos en el punto 2, que es los cimientos, la verdad teológica en la cual se fundamenta el versículo 11. Y que es pues lo que Pablo argumenta en los primeros 5 capítulos, pues lo que éramos antes de nuestra conversión y lo que Dios hizo para salvarnos. Y es que el tema principal de la carta a los romanos es la justicia que viene de Dios. ¿Y cuál es la justicia que viene de Dios? Es la gloriosa verdad que Dios justifica por gracia a pecadores culpables y condenados, únicamente a través de la fe en Cristo solamente. Si tú no entiendes esto, si tú no comprendes esto, si Pablo no argumenta esto, entonces las instrucciones que puedan decir, que pueda haber en la carta de no vuelvas a tu vida de pecado, no hagas esto, maridos, amen a sus esposas, mujeres, sometan a sus maridos, no tienen sentido, porque no entiendes por qué puedes hacer esto. Y es por eso que Dios a través de Pablo, escribiendo los primeros 5 capítulos, quiere argumentar por qué nosotros podemos considerarnos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Comienza el versículo 11 con: así también ustedes,
¿Y quiénes son estos ustedes? Los ustedes, pues somos nosotros, ¿verdad? Todos los que estamos unidos a Cristo, los creyentes, la iglesia. Luego, Pablo escribe, considérense. Y considérense, pues viene de la palabra considerar. También investigué qué significa según la RAE. Y significa pensar, meditar, reflexionar algo con atención y cuidado. Como saben, pues todos los lenguajes, ¿verdad? Pero el español tiene muchas palabras que la raíz viene del latín, la raíz viene del griego. Y la palabra considerar, pues no es la excepción. La palabra que Pablo usa en el texto original, que está escrito en griego, es la palabra logizomai. Y logizomai significa reconocer, ya sea por cálculo o reflexión. Acuérdense cuando estaban en la escuela y estaban haciendo matemáticas, cómo le ponían tanto detenimiento a las ecuaciones, cómo cada detalle importaba, los pasos, el orden de las fórmulas importaba. Estaban haciendo cálculos. Y eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que logizomai, tenemos que calcular, reflexionar con especial atención que estamos muertos para el pecado. Ahora, que estemos muertos para el pecado no significa que nunca más vamos a volver a pecar. Como saben, el Espíritu Santo dentro de nosotros nos santifica, ¿verdad? Pero nuestra santificación se va a ver culminada, va a ser completada cuando estemos pues en la presencia de Dios, ¿verdad? Pero mientras esperamos que seamos completamente santificados, y esto ocurre a medida que crecemos espiritualmente, pues sí vamos a pecar menos cada vez, y el pecado que antes te tenía atado, esclavo, va a ser más fácil resistirlo. Y esto pues ocurre a la medida que crecemos en la imagen de Cristo, el Espíritu Santo que nos renueva, y a medida que nos metemos en la palabra de Dios y oramos con Él y convivimos con su cuerpo. Estar muertos para el pecado, lo que quiere decir en este versículo es que ya no estamos muertos en pecado, porque el poder de la cruz ha quitado las cadenas que éste tenía sobre nosotros. Hemos sido liberados por Cristo Jesús a una vida nueva. Y la otra cosa que debemos logizomai, que debemos considerar, es sí que estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y esta es la realidad que ahora experimentamos y antes no conocíamos. Antes estábamos vivos al pecado y muertos para Dios, pero ahora estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Las cosas se voltean, ¿verdad? Dice este versículo, vivos para Dios. Y yo les pregunto ahora, ¿qué significa vivir para Dios? Vivir para Dios significa que ahora glorificamos y honramos a Dios con cada parte de nuestro ser, con nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones. Y esto lo podemos hacer porque el Espíritu que ahora mora en nosotros para darnos vida, nos santifica a medida que nos sumergimos más y más en las verdades del Evangelio. Luego dice, pero vivos para Dios, y esto es muy importante, en Cristo Jesús. Y que Pablo use la preposición en aquí es muy importante. Nunca la palabra con tan pocas letras había tenido tanto valor y significado como este en que Pablo escribe en el versículo 11. Y lo que esto significa es que fuera de Cristo Jesús no hay vida. Si la vida, que no es solamente existir, pero estar vivos, y estar vivos es tener un propósito, tener un significado, entender por qué estoy aquí, por qué fui creado, tener una identidad y saber de dónde viene mi valor como persona. Si eso solo se encuentra al conocer a Dios, no hay manera de serlo si no es por medio de Cristo. Juan 14:6, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y ahora, ¿cómo vivimos todo esto? En primer lugar, confiados en que nada nos quitará
nuestra salvación. Si estamos vivos para Dios, si estamos en paz con Él, es porque Jesucristo ha resucitado y vive. Porque cuando Jesús te ve con tus pecados y tus fallas, Él ve a Cristo, porque tú estás bautizado en Él, estás unido a Él, estás sumergido en Él. Por ende, Dios no puede rechazar a Dios, Dios no te puede rechazar si tú crees en Jesús. No puedes al día siguiente regarla y, ay, ya no soy salvo. No se puede, no se puede, la Biblia no dice esto. Si estamos unidos a Él, si estamos sumergidos en Cristo, la única manera de regresar a nuestro antiguo estado, que es estar muertos, o sea, dejar de ser salvos, es que Cristo dejara de vivir y Él vive por siempre y para siempre. Entonces, no se puede. Pueden estar, si tenían dudas sobre esta parte doctrinal de la fe cristiana, que es parte de los que pelearon los protestantes en la Reforma Protestante, que es sobre si la salvación se pierde o no. En pocas palabras, no se pierde. Pueden estar tranquilos de eso. Es una pregunta que sale mucho. Pero bueno, segundo, podemos vivir con la certeza de que tenemos poder sobre el pecado. Ya no es al revés. Nosotros tenemos poder sobre el pecado. En Cristo somos más que vencedores. Y el espíritu de aquel que murió al pecado de una vez y para siempre vive en nosotros. Estamos unidos a Él. Podemos cambiar porque el Espíritu Santo nos permite cambiar. El Espíritu Santo nos está cambiando, nos está santificando. Podemos resistir a la tentación. Podemos dejar nuestros viejos caminos porque el Espíritu Santo de Dios, el que le dio vida a Cristo mismo, vive en ti y vive en mí. Podemos hacerlo porque Él resucitó, porque Él vive. Y por último, podemos estar tranquilos que nuestra muerte física es simplemente el verdadero comienzo de la mejor vida que nos espera. Esto de estar vivos para Dios, como dirían los músicos, va increciendo, va ascendiendo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia, literalmente. El día que cerremos los ojos por última vez, si eres de Cristo, los vas a abrir para ver lo que por tanto tiempo estuviste esperando. Vas a estar cara a cara frente a tu Padre con cuerpos glorificados, libres de pecado, libres de dolor, libres de enfermedad, completamente santos, y podremos correr y abrazar por toda la eternidad a quien dio su vida por nosotros cuando no lo merecíamos. Como conclusión, ¿vivimos para la gloria de Dios? ¿Podemos hacerlo porque el Espíritu de Cristo vive en nosotros? Uniéndonos a Él. ¿A quién? A quien murió al pecado de una vez y para siempre, eliminando el dominio de la muerte con su resurrección. Y como estamos vivos junto con Él y Cristo vive para Dios y lo glorifica y lo honra, nosotros también lo podemos hacer, con cada parte de nosotros, con nuestras mentes, con nuestro corazón, con nuestra relación con nuestros seres queridos, nuestros amigos, en nuestros trabajos. Todo es de Cristo y para Cristo. Y podemos glorificar a Cristo en cada parte de nuestras vidas. Y creo que no hay una forma más clara de decir, resumir todo lo que acabamos de ver, que volviendo a leer el pasaje. Porque con todo lo que hemos aprendido, el pasaje va a cobrar color, nueva vida, lo vamos a poder ver con ojos diferentes. Y dice, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto que Él murió el pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Oremos. Señor, Padre, eres santo, 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 Señor. Eres un Dios justo, Señor, que no pasó nuestro pecado por alto, Señor. Padre, y alguien tenía que pagar, Señor, por todo el desastre que nosotros los humanos hicimos, Señor, y
Padre, la única solución, Señor, la solución perfecta, Señor, el acto de amor más grande del mundo, Señor, fue que tú tomaras cartas en el asunto, Señor, y te hicieras un hombre como nosotros, Señor, y vivir de la manera que nosotros jamás hubiéramos podido vivir, Señor, y dar tu vida por nosotros, Padre, recibiendo el castigo que merecíamos, Señor, para ser perdonados, Señor, para ser justificados, Padre. Diste tu vida en propiciación por nuestros pecados, Señor, y ahora estamos completamente agradecidos, Señor. Nos llenamos de gozo, Padre, porque tu gracia, Padre, revelada a nosotros en Cristo, Señor, nos da nueva vida, Señor. Y nos da vida por el simple hecho, Padre, de que la tumba está vacía, Señor, que al tercer día tú resucitaste y estás a la diestra del Padre, Señor, reinando ya, ahora, esperando a regresar por tu iglesia, Señor. Ayúdanos a perseverar, Padre. Señor, que tu Espíritu, Señor, como lo prometes en tu palabra, Señor, nos dé nuevas fuerzas, Señor, nos santifique, Señor, y nos ayude, Señor, nos enseñe, nos muestre a cómo crecer más en comunión contigo, Señor, a cómo conocerte más, Padre. Te rogamos que abras nuestros ojos, Señor, a la belleza que hay en ti, Señor, a la belleza que hay en la cruz, Señor, a la belleza que hay en la resurrección, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, a las verdades del Evangelio, Señor, permítenos saborear, Padre, tu voz, Señor, que se encuentra en tu palabra, Señor. Padre, no podemos expresar con palabras cuán agradecidos estamos, Señor, que sin merecerlo, Padre, tú diste tu vida por nosotros para que podamos estar vivos, pero no vivos para nosotros, Señor, sino vivos para ti, quien nos creó, Señor, y quien nos hizo con un propósito, Padre. En ti, en quien tenemos identidad, Señor, en ti, en quien tenemos significado, Señor, en quien encontramos nuestro valor, Señor, como seres humanos, Padre. En ti, quien nos has dado todo, Señor, y nos vas a dar mucho más cuando estemos en tu presencia, Señor. Te damos las gracias, Padre. Ponemos esta semana en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.